En esta unidad vamos a hablar de los verbos auxiliares y el rol que cumplen en la preparación para su examen APTIS. Entonces empezamos hablando de los verbos auxiliares como la definición. Vamos a definirlo, vamos a mencionar, a construir el concepto de qué hace un verbo auxiliar en inglés. ¿Por qué, por ejemplo, estos no existen en español? Entonces empezamos diciendo que el auxiliar es quien ayuda a hacer algo. Curiosamente, aunque no existe en español, en inglés yo necesito ayuda cuando voy a preguntar, cuando voy a decir que no, básicamente, o cuando voy a afirmar algo. Pero estas dos funciones, preguntar o negar, exigen en inglés que un verbo me ayude a hacerlo. Voy a poner un ejemplo. En español usted dice, voy a quitar yo, voy a dejarlo más impersonal, voy a decir, no como. Listo. No necesite. En inglés, por ejemplo, no puedes decir no eat. Tienes que decir I do not eat. Y ahí, por ejemplo, no significa nada, simplemente significa no, pero no tiene el significado de un verbo. Aunque es un verbo, do es un verbo, ahí no significa nada. Ahí solo significa no. Pero si lo saco del contexto, ya significa hacer, algo totalmente diferente. Entonces, vamos a pensarlo de esta manera. En inglés necesitamos la ayuda de un verbo para decir que no o para hacer preguntas. En español no. Basta con que inviertas el orden y listo. Entonces empezamos con los verbos auxiliares. Los verbos auxiliares en inglés son el verbo to be, do, have y will. Y vamos a conocerlos desde dos puntos de vista. Primero, cuando son verbos auxiliares, cuando son verbos que ayudan a decir que no o a hacer una pregunta, o cuando son verbos en su forma simple, en su forma afirmativa. Y para eso voy a darle algunos ejemplos. Empecemos con el verbo to be. ¿Sí? Entonces el verbo to be, ya quizás lo recuerdes, se dice I am, he, she o it is, we, you and they are. De pronto no conoces, esto es yo, él, ella, ello, nosotros, ustedes y ellos. Y el verbo to be, soy o estoy. Entonces aquí, por ejemplo, queda el es o está, ella es o está, nosotros, voy a cambiar por aquí, nosotros, ustedes o ellos son o están. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a recordar que are significa ser o estar. Luego, tenemos claro que en pasado, el verbo to be ya no se dice am, sino was o were. Para decir, yo fui o estaba, él fue o estaba, ella fue o estaba, ello fue o estaba, nosotros fuimos o estábamos, ustedes fueron o estaban, ellos fueron o estaban. Si no lo conoces, espero que estés tomando nota. Y luego tenemos esta forma que aquí lo que significa es sido o estado. He sido, he estado. Esta es la forma del verbo to be. Vamos por este lado. Y vamos a ver cómo se utilizan. Entonces, esta es de pronto la bien llamada clave del examen. Si yo tengo el verbo to be que acabamos de revisar, yo voy a necesitar un siguiente verbo. Y este verbo tiene que terminar de dos maneras. En la primera, o terminará de esta manera, ing, que significa ando, endo, o la segunda deberá terminar en ed,
que significa, voy a ponerlo por acá, ado, edo, ido. Voy a poner acá, voy a borrar este y voy a ponerlo de esta manera. Ado, edo o ido. Esas son las tres maneras en las que puede terminar un verbo nd. No nos interesa mucho esto porque el día del examen entonces me entregan una forma del verbo to be y la otra forma me la ponen en las respuestas A, B, C y D. Yo voy a querer conocerlas. Aquí hay algunos ejemplos. Entonces, vamos a pensar en la primera respuesta. Dice, él está jugando fútbol. Él está jugando fútbol. En ese caso, está en presente simple. Vamos a ponerlo por acá. Y en este caso, entonces, dice, él está jugando fútbol. En pasado, él estaba jugando fútbol. Luego tenemos otras formas en, por ejemplo, presente perfecto progresivo que dice, él ha estado jugando fútbol. Y en pasado perfecto que sería, él había estado jugando fútbol. De ahí que cuando tengo el verbo to be en cualquiera de sus formas, el siguiente verbo o termina en ing o termina en ed, que vamos a llamarlo de esa manera, pero cuando es un verbo irregular, debe terminar en su forma irregular. Eso tiene que ver con la tercera columna de los verbos irregulares. En inglés entonces tenemos una cosa que se llama verbos irregulares. Voy a ponerlo por aquí. Verbos irregulares. Y tenemos que hay tres columnas. La primera columna tiene que ver con el presente, la segunda con el pasado y la tercera con el pasado participio para los verbos irregulares. Aquí hay un ejemplo. El verbo construir, que es build, en el pasado sería built y en el pasado participio también sería built. Cuando digo pasado participio me refiero a las terminaciones ado, edo, ido. Entonces, construir, construyó, construye, construyó, construido. Para decir, por ejemplo, que esta casa fue, es o fue, cualquiera de las dos, puedo poner el verbo to be en presente o en pasado. Esta casa es o esta casa fue construida. La casa ha sido construida o la casa había sido construida. Son las maneras de referirme a él. Entonces volvemos a mencionarlo con el verbo to be o termina en ing o termina en ed siempre. Eso es importante para cuando vayamos a responder en nuestro examen. Ahora vamos a conocer este verbo, el verbo to be, cuando no es auxiliar. Por ejemplo, en esta frase, yo lo que voy a decir es que ellos tienen 15 años y aquí estoy utilizando el verbo to be, pero no es como aquí ya se convierte en una manera para decir no, ellos no tienen 15 años y para hacer las preguntas, ¿tienen ellos 15 años? Cambiamos el orden. Luego hablamos del verbo to have, que significa dos cosas. El verbo to have significa o tener, yo tengo, tú tienes, él tiene, nosotros tenemos, o haber, yo he, tú has, él ha. Yo he comido, tú has hablado, él ha estudiado. El verbo to have significa ambas cosas y lo vas a tener muy en cuenta para los próximos temas que vamos a ver por aquí. Cuando el verbo to have significa haber, voy a ponerlo por aquí, have, cuando significa haber, el siguiente verbo va a terminar o en su forma ed o, voy a llamarlo por aquí, en la tercera columna, que se llama pasado participio. O sea, en las terminaciones ado, edo, ido. Por ejemplo, él ha jugado fútbol.
Él había jugado fútbol. Entonces, esas tres formas quiero que las tengas muy en cuenta. Supongo que ya las has visto en tus cursos. Y por aquí tenemos unos ejemplos. Él ha estado jugando. Aquí me interesa es este. Ha estado. Ado, edo, ido. Él había estado jugando. Había estado jugando. Vamos de nuevo por aquí. Y las formas del verbo to have son yo, ustedes, yo, nosotros, ustedes o ellos, hemos o tenemos. Por ejemplo, usted dice I have, we have, you have y they have. Pero dices he, she o it has. Para decir que él tiene o él ha, ella tiene o ella ha. También tenemos estas otras formas para el pasado. Para el pasado con todos ponemos had para decir había, yo había, él había, ella había, ello había, nosotros habíamos, ustedes habían y ellos habían. Es diferente. El pasado participio también es had. Vamos a ver este ejemplo. Si el verbo to have significa tener, esta palabra entonces significa tenido, ha tenido, hemos tenido. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. En esta frase, por ejemplo, dice yo tengo un carro. Aquí no hay otro verbo, entonces en este caso el significado es tener. Cuando tenemos have más un objeto, el significado del verbo to have es tener. Hay dos formas. I have a car o I have got a car. Las dos formas son válidas para decir tengo. Ahora vamos a buscar esta manera. Para decir que no tengo, entonces puedo negarlo con el verbo do para decir no, I do not have a car. No tengo un carro. Do I have a car? Tengo yo un carro. Y la siguiente forma también es válida. Para decir que no tengo un carro, puedo decir I have not got a car. Y para preguntar, puedo hacerlo con have I got a car. Esas son las funcionalidades del verbo to have. Hablamos del verbo will. Entonces, en este caso, podemos decir que lo utilizamos para el futuro. Por ejemplo, aquí dice, yo no jugaré fútbol. No jugaré, estoy negándolo. Y aquí dice, él habrá jugado fútbol. Él habrá jugado fútbol. Una manera diferente. Ahora lo ponemos por aquí. Los ejemplos para will es que todos tienen will. I will, you will, he will. Para todos I, you, he, she, it. Para todos vamos a utilizar will. Y significa entonces todo lo que vayas a hacer en futuro. Comeré, jugaré, beberé, dormiré, etc. Ahora vamos a hablar de los más importantes. El do, de los más usados. Entonces, primero la manera en la que se utiliza. Un ejemplo directo aquí es, por ejemplo, que él no, todo esto significa no, él no juega fútbol. O en pasado, vamos a hacerlo en pasado, él no jugó fútbol. Entonces, vamos a recordar la fórmula. La fórmula es, antes de verlo, vamos a ver las preguntas. Para la pregunta yo simplemente voy a cambiar el orden. Entonces, para I, para you, para we, que significa yo, tú, nosotros, ellos, y para estas formas que son de la primera persona yo voy a utilizar do. Entonces digo I do, you do, we do y they do. Y para ella, para él y para ello voy a utilizar esta forma que es does. Y también de nuevo significa lo mismo. Si es un verbo que no es auxiliar, esto significa ella hace, él hace, ello hace, yo hago, usted hace, ustedes hacen, nosotros hacemos y ellos hacen. Pero si lo utilizo como un verbo auxiliar, entonces lo que va a significar es que o voy a decir no o voy a hacer una pregunta. En este caso, estoy haciendo una pregunta. Entonces, ¿juega el fútbol?
o jugó el fútbol. El did se utiliza el mismo para todas las personas, para yo, usted, él, ella, nosotros y ellos. El verbo do es irregular. Vamos a ver de la manera. Entonces, lo que te quería recordar hace unos minutos es esta. Yo, usted, nosotros, ustedes y ellos, para todos se utiliza do. He, she, it se utiliza does. Y para el pasado, todos van a tener did. I, he, she, it, we, you y they. Entonces, vamos a buscar una manera en la que do ya no es un verbo auxiliar, ya no me ayuda a decir que no o a hacer preguntas, sino que el verbo ya va a significar hacer. Hacer, porque de una manera, llamémoslo positiva, como si fuera un verbo completo, ya no un verbo auxiliar, sino un verbo completo, do significa hacer. Por ejemplo, ella hace su tarea todos los días. Ella no hace su tarea todos los días. Hace ella su tarea todos los días. Entonces, en esta oración tenemos el verbo do con el significado de hacer, ella hace su tarea, y para decir que no, necesito el mismo verbo, donde simplemente significa no, ella no hace su tarea. Esta parte, para los que no de pronto no lo recuerden, does not se puede reducir, simplificar por doesn't. Es una manera de reducirlo o simplificarlo. Entonces, aquí me están diciendo que ella no hace su tarea, o que si ella hace su tarea todos los días. Me están haciendo una pregunta porque los verbos auxiliares ayudan a hacer preguntas. Ahora miremos otros ejemplos. Vamos a retomar el verbo to be, pero entonces ya lo vamos a retomar con las dos funciones, cuando significa ser o estar y al mismo tiempo cuando ayuda a hacer preguntas o a negar. Por ejemplo, no tengo hambre, estás bien. No tengo hambre, es decir, el verbo to be me está ayudando a decir que no. Y estás tú bien, el verbo to be me está ayudando a hacer una pregunta. Es importante porque en español esto no existe. En inglés debe seguir este orden. En español no necesitas un verbo auxiliar de nuevo. En español dices, no tengo dinero. Pero no puedes decir, I no have money. Eso no se puede decir. En inglés necesitas I do not para decir que no. Dos palabras para decir una sola en español. No tengo dinero, por ejemplo. Entonces, en este caso, vamos a hablar de estos verbos. Esta pregunta me dice, necesitamos, no necesitamos esperar. Algunos verbos también sirven como auxiliares, pero en una medida inferior. En este caso no es muy importante para el examen aptis. Lo que sí importa es que para el examen aptis entiendas la diferencia entre el verbo to be, cuando es un verbo estándar normal, o cuando es un verbo auxiliar para hacer preguntas o negar. El verbo to do, voy a de pronto anotarlos por acá para que te quede un poco más claro. El verbo to be, el verbo do y el verbo have. De nuevo, cuando no quiero hacer preguntas, cuando los quiero utilizar con sus significados, esto significa ser o estar, esto significa hacer y esto significa tener o haber, pero en este caso lo utilizamos como tener. Entonces, para decir algo en negativo, utilizo I am not, si es el verbo to be, I do not, si es el verbo to do, y I have not. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando ya los utilizo de esta manera, ya no significan, por ejemplo, en este caso, hacer, ya lo que significa es simplemente no. Y esto ya no significa tener, sino que significa no que es algo diferente. Como tal, usted no le van a hacer preguntas acerca de que construya las oraciones. Todo lo que necesito es que recuerde esto, porque cuando veamos el video de cómo explico los ejercicios, esta idea es la que quiero rescatar. Es todo por el momento y espero que lo haya podido comprender de esta manera inicial. Hasta pronto.